Bien, gracias. Sí, ¿se oye? Sí, gracias al pastor por cederme el púlpito. Es una gran responsabilidad y yo se lo decía ayer y esta mañana estoy asustado. Me he embarcado en algo que, bueno, considero importante. Vamos a ver el libro de Nahum en esta mañana, así que os invito a abrir vuestras Biblias y mientras buscáis el libro de Nahum, yo me voy a tomar un café. Es broma. Es fácil de encontrar, está antes de Habacuc. Si cogéis Mateo, 6 profetas hacia atrás. Ahora sí. Recuerdo La predicación es larga, pero bueno, me voy a enrollar un poco, pero creo que fue Bernard Koster, cuando nos hicimos un seminario sobre profetas, y él nos dijo, imaginaos que llegamos al cielo y allí encontraremos a Daniel, y diremos, oh Daniel, cuánto aprendí de tu libro, de tu experiencia en el foso de los leones, y encontraremos a Jeremías y encontraremos a tantos profetas y iremos a hablarles, a hablar con ellos y a compartir. Y nos vendrán profetas como Nahum o Sofonías y vendrán a nosotros y nos dirán, ¿y de mi libro qué sacaste? ¿Qué aprendiste? Y nosotros, ¿quién eres? Y será muy triste, será muy incómodo, ¿verdad? Entonces, por lo menos a Nahum, en el día de hoy, vamos a ponerle solución, más o menos, pero yo os invito a leer todo el libro de Nahum, son 3 capítulos, no los vamos a leer, tranquilos, en esta mañana. Vamos a ir viendo algunos versículos. Pero empieza el libro de Nahum de la siguiente forma. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Vamos a poner esta meditación delante del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, nos acercamos ante ti, como bien ha dicho nuestro pastor, Señor, para que seas tú el que hable en esta mañana, que sea tu Espíritu el que instruya, el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des fuerzas también para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que tu Espíritu esté presente en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Me vais a permitir que haga una, iba a decir breve introducción histórica, pero mentiría. Voy a hacer una introducción histórica, aunque no va a ser muy breve, pero creo que es importante que sepamos cuál es el contexto de Nahum, qué estaba pasando en el reino de Israel, en el reino de Judá, cuando Nahum escribe este libro, esta profecía. Este libro fue escrito cerca del año 612 a.C., que es el año en el que Nínive sería destruida y así acabaría el imperio asirio. El pueblo asirio fue un gran imperio, sobre todo en su tercer periodo, que es conocido como el neo-asirio, que comprende prácticamente 3 siglos. Llegó a dominar toda la región entre Mesopotamia, que es la actual Irak, y Asia Menor, la actual Turquía, y hacia el sur prácticamente por todo Egipto. Dominaban todo el Nilo. Los asirios fueron usados por Dios para castigar a Israel 2 veces, el reino del norte. Primero en tiempos del rey Joacaz, por su decadencia moral y la idolatría. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Si queréis, podéis acompañarme en esta lectura. Leeremos unos versículos para que entendamos cuál era la situación del reino de Israel. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 13, en el año 23 de Joás, hijo de Ococías, rey de Judá. Siempre los libros de Crónicas y Reyes nos van poniendo en contexto en quién reinaba en Judá, quién reinaba en Israel.
El año 23 de Joás, hijo de Ococías, rey de Judá, en el sur, comenzó a reinar Joacaz, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Y reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam, hijo de Nabat, era un funcionario de Salomón cuando se dividió el reino. Roboam quedó en el hijo de Salomón, quedó en el reino del sur, y Jeroboam, prácticamente un golpe de estado, se quedó el reino del norte e hizo lo malo ante el Señor. Y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y no se apartó, Joacaz no se apartó de los pecados. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacaz oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Pero hermanos, lejos de aprender la lección, Israel continuó haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y también los reyes que los gobernaban. Y aún así el Señor les permitió tener años de relativa paz. Y en estos años aparece un profeta que también es muy conocido, Jonás. En el segundo libro de Reyes, capítulo 14, aparece por primera vez el nombre de Jonás y su ministerio un poquito accidentado que todos conocemos. Como él no quiso ir a Nínive, pero el Señor lo obligó a ir a Nínive. Pero con la continua maldad de Israel provocó la ira del Señor, el cual usó nuevamente a los asirios para castigar a su pueblo. Y así unos 60 años más tarde, bajo el reinado de Oseas, rey de Israel, Asiria conquistó Samaria y deportó al rey y a gran parte del pueblo. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y aquí es donde se describe la idolatría a la que había llegado Israel, la decadencia moral y espiritual, llegando incluso a sacrificios humanos, lejos, evidentemente, de la voluntad de Dios. Dice así la palabra del Señor en segundo libro de Reyes 17, 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. El profeta Isaías, contemporáneo de esta época, anuncia el decreto de Dios. En el capítulo 10 de Isaías leemos: «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles». Y así fue. El imperio asirio acabó con Israel y se llevó al rey al exilio. Pero la soberbia del rey asirio no tenía límite e intentaría conquistar el reino del sur. Y dijo: ya que estoy aquí, dijo Senaquerib, ya que estoy aquí, voy a destruir Jerusalén. Ya que estoy aquí, voy a acabar con el reino del sur. Y esto lo encontramos en el capítulo 10 del profeta Isaías también. Y dijo en su corazón Senaquerib: como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, encontramos cómo los asirios intentaron conquistar Judá. Blasfemaron y menospreciaron a Dios. Y en tiempo del rey Ezequías, en Judá, intentaron entrar. Pero el Señor truncó los planes del rey Senaquerib y envió su ángel exterminador. Y en el campamento asirio, en una noche, murieron 185.000 soldados. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19.
La profecía de Nahum se presenta unos 40 años más tarde de la deportación de Israel, del fin de Israel del norte. Unos 100 años después de Jonás. Así que nuestro hermano Narciso seguramente podría haber conocido a Jonás y a Nahum. Y Nahum nos habla del juicio de Dios sobre Nínive, como capital y representación del imperio asirio. Si en Jonás encontramos, que creo que todos más o menos conocemos la historia de Jonás, si en Jonás se manifestó la gracia de Dios para Nínive, en Nahum vamos a explorar la ira de Dios. La ira de Dios contra la maldad, el juicio irremediable de Dios. Había pasado un siglo de gracia, pero ahora era momento de juicio. Era el momento del castigo del Señor. Y esta nueva generación de ninivitas, 100 años después, a la que se dirige Nahum, quizá tenían un vago recuerdo, quizá habían oído alguna historia de un profeta hebreo que decía que un pez se lo había tragado y lo había vomitado, y que predicó a sus antepasados para que se arrepintieran. Una nueva generación que vivía en soberbia, de saber que eran el imperio más grande de aquella zona del mundo. Una sociedad que creció en abundancia, en comodidad, lo que provocó su soberbia y un sentimiento de impunidad. Nínive usó el tiempo de gracia para creerse impune. Esta situación me recuerda a nuestra amada Europa, heredera del esfuerzo y del resultado de una revolución industrial, gracias en gran parte por la ética del trabajo de una sociedad transformada por la Reforma Protestante y una sociedad que ahora tiene mucho menos que un vago recuerdo de por qué tenemos este estado del bienestar. Y el libro de Nahum también nos presenta el control de Dios sobre las naciones y sobre toda la historia. Dios está en control. Nada sucede sin el permiso de Dios y nada sucede fuera del control de Dios. Como nos recuerda el profeta Daniel, Él es el que cambia los tiempos y las estaciones, pone reyes, quita reyes. Bien, después de esta breve introducción histórica, perdone por el rollo que os he metido, pero creo que era importante que supiéramos en qué contexto llega el mensaje de Nahum. Vamos a dividirlo en 3 puntos, y es muy fácil. 3 capítulos, 3 puntos. Lo pongo fácil. En el primer capítulo vemos la ira de Dios contra Nínive, y como hemos leído en los primeros 3 versículos, y podemos volver a leer los 2 primeros, profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Esto ya sorprende. Jehová es vengador y lleno de indignación. Dios está enfadado. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El primer capítulo nos va a describir la ira de Dios, la destrucción que Dios había determinado sobre la ciudad de Nínive, sobre el imperio asirio. Así que el punto que debemos destacar es esta ira de Dios, pero un Dios celoso y vengador, como describe el versículo 2. Pero después en el versículo 3, sorprendentemente, nos habla de un Dios que está enfadado, pero que es tardo para irarse. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Como sabemos, Nahum era contemporáneo del profeta Sofonías, otro que tendremos que estudiar para cuando vayamos al cielo, ¿verdad? Sofonías era contemporáneo del gran rey, uno de los más grandes reyes de Judá, que era Josías, el que hizo una gran reforma en el culto, en el templo. Y el profeta Sofonías, en ese tiempo encontraron los libros de la ley en el templo, un templo que estaba olvidado, lleno de polvo, y ahí encuentran los libros de la ley. Por lo tanto, Nahum, que seguro que leyó estos rollos, toma prestadas palabras de Moisés. El versículo 3 que hemos leído son palabras prestadas de Éxodo capítulo 34.
Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Es así como Jehová se presenta a Moisés y se describe a sí mismo en Éxodo 34. Lo que nos está mostrando aquí Nahum es que Dios es misericordioso, que muestra paciencia y gracia, pero que también es justo. Y el culpable tiene que pagar. No dejará sin castigo al culpable. Y en ese primer capítulo, Nahum destaca principalmente este aspecto de la justicia de Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios ha dictado sentencia sobre Nínive y el castigo es inminente. Y como describe en el versículo 6, cuando la ira de Dios se manifiesta, ¿quién permanecerá delante de su ira? Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? El poder de Dios es descrito aquí como un fuego que destruye incluso las rocas. En el versículo 6 está describiendo su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, como si fuera un volcán en erupción. Pero lejos de ser una fuerza descontrolada, la ira de Dios es perfecta y santa. Nos dice el versículo 3, tardo para la ira. ¿Qué significa que Dios es tardo para la ira? ¿Que Dios tiene mucha paciencia y bueno, va pasando hasta que explota? No. Esto quiere decir que aun cuando Dios se enfada y se enoja, no es impulsivo. No se deja dominar por la ira. Él gobierna su propia ira. A diferencia de nosotros, que muchas veces la ira nos domina, nos puede. Recuerdo cuando era pequeño que mis padres instauraron un sistema de disciplina. Padres, escuchad, que os puede dar pistas. Un sistema de disciplina para regular los castigos. Se basaba en un sistema de puntos. Entonces, por cada trastada, que hacíamos unas cuantas, mis hermanos y yo, por cada acto de desobediencia, por insultar a los hermanos, etc., se adjudicaban unos puntos negativos y los íbamos poniendo apuntado en una pizarra. ¿Has insultado a tu hermano? ¿Ves? Y ponte un punto negativo. Y íbamos allí a poner un punto negativo. Pero esto iba muy bien porque frenaba la ira descontrolada de mamá. Que no fuera un castigo en caliente, frenaba su reacción y nos daba un tiempo de gracia hasta que llegaba la noche. Y entonces el castigo era irremediable. Tantos puntos, tanto castigo, y entonces el castigo caía. Pero era un castigo justo, equitativo. Pues bien, Nínive había acumulado muchos puntos negativos y había llegado la noche. Era el momento de sacar la zapatilla. Era el momento del castigo. Pero nuestro Dios controla su enojo, determina un tiempo de gracia para que los pueblos se arrepientan, como pasó con Jonás. Pero según el tiempo determinado, llega el juicio y llega la ira del Señor. Pero junto con las palabras de juicio y destrucción, en el versículo 7 da palabras de consuelo, de ánimo para nosotros, sus hijos, para su pueblo, y nos dice en el versículo 7, Jehová es bueno. Jehová está enfadado, Jehová va a castigar a Nínive, pero Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Es una fortaleza para su pueblo. Tiene cuidado de nosotros. Y continúa el versículo 7 y nos dice, y conoce a los que en él confían. Esto debe darnos paz, descanso en medio de la angustia, en medio de la persecución. Hermanos, Dios sabe cuando su pueblo sufre. Dios es conocedor cuando somos oprimidos, cuando somos perseguidos. Debemos confiar en los planes del Señor, en los tiempos que Él ha determinado, porque no dejará al culpable sin castigo, ni a su pueblo sin consolación. Pero quizá venga una pregunta a nuestra mente. ¿Por qué es tan vengativo?
¿Por qué hay una descripción tan contundente y agresiva de nuestro Dios? Incluso resulta un poco incómodo tener que hablar de esta forma y presentar a nuestro Dios de esta forma. Hay pocas canciones que hablen de la ira de Dios. Hemos cantado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero pocas canciones que hablen de la ira de Dios. Gracias, Señor, por tu ira. Es mucho más bonito hablar de Él como el Dios de misericordia, de amor y de paz, ¿cierto? Pero en el versículo 2 nos habla de la razón por qué Dios está actuando así, lleno de indignación, porque es un Dios celoso. Es un Dios celoso, celoso de su pueblo, de su posesión amada. Evidentemente, la ira no es parte de la esencia de Dios. En ningún lugar de la Biblia encontramos que Dios es ira, como encontramos que Dios es amor. Pero la santa ira de Dios es producto de su celo. Y el celo de Dios sí que es uno de sus atributos. Encontramos y leemos en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar, dice Dios a su pueblo, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, se lo atribuye como nombre, su nombre es celoso, Dios celoso es. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros definimos a una persona como celosa, entendemos cosas muy diferentes, ¿verdad? Tiene ciertos matices despectivos, incluso tóxicos, como decimos hoy en día. Es que esta persona es tóxica. Y cuando encontramos un novio muy celoso, decimos, es muy tóxico. ¿Por qué? Porque nuestros celos son imperfectos, nuestros celos son egoístas, caprichosos, desconfiados. De hecho, los celos forman parte y aparecen como una de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, junto con las herejías, las hechicerías, las envidias, la idolatría. Pero el término que usa la Biblia para describir el celo de Jehová es muy diferente. Define a Dios, un comentarista definía el celo de Jehová como el ardientemente comprometido o apasionado en la búsqueda de un objetivo. Y es así como encontramos muchos pasajes que describen la determinación de Dios a hacer algo como el celo de Jehová hará esto. Lo encontramos en los Salmos muchas veces. El celo de Jehová hará esto. Es decir, el compromiso de Dios por conseguir este objetivo lo va a hacer. Dios está comprometido en tener un pueblo santo. Y Dios va a actuar en consecuencia, porque Él está comprometido con su pueblo. Por tanto, Dios está enojado porque los asirios habían abusado de su posesión amada, de su pueblo, el cual Él había rescatado de Egipto con una mano poderosa. Dios usó a los asirios como castigo contra Israel, pero los asirios se regodearon, se gozaron en hacer daño a Israel con crueldad, con sadismo, como después veremos. Y en el versículo 9 de este primer capítulo encontramos una expresión que nos traslada al Nuevo Testamento. Dios reta personalmente a los asirios. Dios se presenta ante ellos y les dice, versículo 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Y los asirios podrían decir, no, si contra ti no tenemos nada. Es contra estos israelitas, estos judíos, este pueblo hebreo. Pero esta expresión nos muestra la íntima relación entre Dios y su pueblo, lo comprometido que está Dios con su pueblo, la relación que tiene Dios con su pueblo, porque todo lo que planean contra el pueblo de Dios es una ofensa a Dios, es un ataque a Dios mismo. Y Dios manifiesta cómo su ira iba a derramarse contra los opresores y asesinos de su pueblo. Y digo que nos traslada al Nuevo Testamento porque nos recuerda las palabras de Jesús a Saulo de Tarso. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo podría decir, yo no sé quién eres, yo solo persigo cristianos, estoy matando cristianos, estoy encarcelando cristianos. Pero Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues?
Toda afrenta contra el pueblo de Dios, contra la Iglesia, es una afrenta contra Dios mismo. Y después de describir la ira de Dios contra Nínive, encontramos un canto de celebración. Versículo 15. Un canto de celebración. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Buenas noticias para el pueblo de Dios, porque el opresor ha sido derrotado. Aquel que quería exterminarnos ha sido aniquilado. Y aquí el contraste que nos presenta es que lo que es una buena noticia para los hijos de Dios es una mala noticia para los enemigos de Dios. La liberación del pueblo de Dios implica juicio y castigo para los enemigos de Dios. Está todo en un mismo paquete. Y no importa lo grande o imponente que pueda parecer una nación o una cultura, cuando Dios establece un día para la caída de un imperio, se cumple de forma contundente. Una nación tan poderosa que dominaba toda la tierra de Egipto, hasta el Golfo Pérsico, y recibe un mensaje contundente de su destrucción. Versículo 10. Fijaos cómo describe la caída de este gran imperio. Serán consumidos como hojarasca completamente seca. Ayer hicisteis una barbacoa, me parece, en el campo. Y cuando pones un poquito, unas hojitas secas o alguna cosa en el fuego, ¡fa!, se quema en segundos. Así describe la destrucción de un gran imperio como el asirio, como hojarasca. Los libros de historia nos narran que los babilonios y los medos derrotaron a los asirios. Pero nosotros sabemos que solamente fueron el instrumento de un Dios todopoderoso y soberano, que cumplieron el decreto de Dios. Él es el que da poder, Él es el que quita. El Señor puso y permitió el dominio asirio, y el Señor es el que quitó a los asirios por mano de los babilonios. Y así entramos en el segundo capítulo, descripción de la destrucción de Nínive. El profeta Nahum hace una descripción de la destrucción de la ciudad de Nínive y nos dice que el destructor que se acerca es impresionante, imponente, que no hay posibilidad de resistir. Versículo 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, y aquí está hablando en tono irónico. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nínive, no tienes solución. La destrucción está asegurada. No hace falta que pierdas el tiempo en reforzar la muralla o en vigilar. La descripción que hace en los versículos 3 y 4 de este gran ejército invasor es impresionante, abrumadora. Un gran ejército que se prepara para arrasar la ciudad. Y aquellos que habían sido tan poderosos son descritos como torpes en el versículo 5. Se acordará él de sus valientes. Y aquí en algunas versiones tenéis el rey o el imperio. Se acordará el rey de sus valientes, de su ejército. Pero ¿qué les pasa a este gran ejército de asirios? Se atropellarán en su marcha. Las prisas, los nervios, y tropiezan. Y es increíble en el versículo 6 cómo Nahum describe y desvela uno de los aspectos más importantes de la caída de Nínive. En este versículo 6 nos dice: las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y precisamente durante los 3 meses en que la ciudad de Nínive fue sitiada por los babilonios, ellos aprovecharon en una obra impresionante de ingeniería y desviaron el río que atravesaba la ciudad, el río Kors, y así poder entrar por la ciudad por una de las 15 puertas que tenía la muralla, la puerta del río. Y la ciudad fue totalmente saqueada, como leemos en los versículos 9 y 10. Saquead la plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase
defectos codiciables, vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados, aniquilación total de la ciudad. Vaciaron la ciudad de sus riquezas y el corazón de los que quedaron estaba abatido, totalmente abatido. Nadie puede resistir el brazo poderoso del Señor, es lo que nos está describiendo Nahum. Y Jehová de los ejércitos se estaba presentando ante Nínive realmente enfadado. En el versículo 13 dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Pero debemos entender por qué Dios decidió acabar con el dominio asirio, y esto nos lleva al capítulo 3. Las razones de la destrucción. Y empieza este capítulo dándonos una lista de los pecados de Nínive que eran bien conocidos por el Señor. Primer versículo: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Y lo está describiendo como una bestia carroñera. Era un imperio cruel, abusador. El historiador Paul Kriwaczek escribe una reseña de este historiador. Dice: de seguro las reseñas de prensa sobre Asiria habrían estado entre las peores de cualquier estado de la historia. Hubiesen sido catalogados como de los peores. Babilonia puede ser sinónimo de corrupción, decadencia y pecado, pero los aterrorizadores nombres, y ahora nos da unos nombres de reyes asirios, los aterrorizadores nombres de Salmansar, Tiglat-Pileser, Senaquerib, Asaradón y Asurbanipal figuran en la imaginación popular justo por debajo de Adolf Hitler y Gengis Khan, en tanto a crueldad, violencia y pura brutalidad asesina. Están catalogados el imperio asirio más o menos a la altura de Adolf Hitler y Gengis Khan. Los asirios eran destructores que no dejaban pasar la oportunidad para hacer daño, para arrasar con los otros pueblos. En los versículos 8 al 11 de este capítulo 3 describe precisamente cuáles eran sus métodos, porque los asirios habían destruido y conquistado Tebas, al sur de Egipto, al sur del Nilo. Y describe así el profeta: ¿eres tú mejor que Tebas? Versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores, o sea, además tenían ayuda de fuera. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Asirios, que no os acordáis que Tebas era inexpugnable y vosotros mismos la conquistasteis. ¿Os creéis vosotros, ninivitas, que vais a ser mejores? ¿Que sois inexpugnables? Y fijémonos cómo describe el versículo 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. ¡Qué crueldad! Los niños estrellados contra el suelo. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Aquella ciudad que creyó ser inexpugnable, Tebas, fue arrasada por los asirios, y ahora les tocaba a Nínive. Y aquí en estos versículos hemos visto esta crueldad, este ensañamiento, matar a los niños con absoluta crueldad. Pero además de ser descrito como cruel y sin honor, el imperio asirio también es descrito en el versículo 4 como una ramera que seduce a las naciones. Dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Asiria
era descrita como esta ramera que seduce a las naciones para arrastrar al pecado. Y esto nos recuerda Apocalipsis capítulo 17, donde encontramos la misma descripción, y esa ramera que está seduciendo a las naciones es Babilonia. No Babilonia como ciudad o como imperio, sino que es descrita como el sistema de este mundo inclinado al pecado y a la injusticia. Nahum está expresando la forma en que la corrupción de una nación afecta a todas las naciones. Y esto mismo lo observamos en nuestros días, donde vemos un ataque de los países occidentales contra la familia, contra el modelo tradicional de la familia, donde vemos también un sistema económico abusivo que favorece a los ricos y oprime más a los pobres, a los necesitados. Es así, algunos gobiernos y poderes económicos están presionando para que toda una sociedad siga una agenda que han programado, una agenda que es contraria a la voluntad de nuestro Dios. Pero no perdamos de vista el mensaje de Nahum. Dios sigue en control de todo y los tiempos están establecidos por su perfecta voluntad. Y algún día el Señor se presentará, como dice el versículo 5, heme aquí contra ti. Y no habrá ni Estado, ni sociedad, ni cultura que pueda hacer frente a nuestro Dios. El tiempo de Nínive y el imperio asirio había llegado a su fin. Versículo 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Ha llegado a su fin. Y me gusta el versículo 7 porque me recuerda, ahora os vais a reír, pero me recuerda a una película de Spider-Man. Spider-Man para los amigos. ¿Por qué? Porque lo que describe aquí es que los asirios eran temidos, pero también despreciados, porque eran abusadores. Y recuerdo en la primera película de Spider-Man contra el Duende Verde, donde hay un abusón en el instituto que ataca a Peter Parker, y Peter Parker, como ahora tiene superpoderes, ¿no? Pues esquiva todos los golpes y le da una lección a aquel abusón. ¿Y cuál es la reacción de todos los que están mirando? Algunos sonríen, otros incluso aplauden, están contentos. ¿Por qué? Porque el abusón por fin se ha llevado su merecido. No habrá nadie que ayude al abusón. Y esto es lo que nos dice el versículo 19, el último de este capítulo 3. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama, es decir, tu destino, todos los que oigan la noticia de tu caída, batirán las manos sobre ti. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Has abusado de todos los pueblos que tenías alrededor. ¿Quién va a salir a tu defensa? Nadie. Nínive, nadie va a salir en tu defensa. Los pueblos se van a alegrar de tu caída. Por fin se ha hecho justicia, ha caído Nínive. De ahí de las palabras que leíamos en el capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que el enemigo ha caído. El enemigo ha sido derrotado. El libro de Nahum es una advertencia para aquellos que atacan al pueblo de Dios. ¡Ay de aquellos que osan atentar contra la Iglesia de Cristo! Nahum es una clara advertencia de que la gracia y la misericordia de Dios no son eternas. Nínive, tuviste 100 años de gracia, pero se acabaron. El tiempo para arrepentirse tiene límite. Habrá un día para el castigo y para la ira de Dios. Como dice Sproul, la gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito. Y Dios es misericordioso. Y experimentamos la gracia de un Dios infinito. Pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y tolerancia. Nos advierte una y otra vez que algún día caerá el hacha
y se derramará su juicio. Los asirios se ensañaron con el pueblo del Señor, se aprovecharon de la posesión preciosa del Dios Todopoderoso, usaron el tiempo de gracia para creerse impunes. Y Dios actuó como un Dios celoso, un Dios vengativo en favor de su pueblo, tal como leíamos al principio del libro. Si en el profeta Isaías encontramos el anuncio profético del regreso de Israel de la cautividad de Babilonia, en Nahum vemos, cómo Dios libera a su pueblo, eso lo vemos en Isaías. En Nahum vemos la forma en que Dios, airado, enfadado, destruye al enemigo para liberar a su pueblo. En este caso, la caída de Nínive. Pero lo curioso, lo hermoso, lo grandioso, lo glorioso es que en ambos casos el cántico es el mismo. En Isaías 52, versículo 7, encontramos lo mismo que en Nahum 1:15. Cuán hermosos los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y esto vuelve a salir, esto es pregunta de trivial bíblico, esto vuelve a salir en el Nuevo Testamento. En Romanos 10:15, el apóstol Pablo usa esta misma expresión para presentarnos la proclamación del Evangelio. Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que hay libertad en Cristo. Amén. Que Dios nos ama. Amén. Pero también vemos por el libro de Nahum que las buenas noticias son: el enemigo ha sido derrotado. Que Cristo venció a la muerte y al pecado, y por la victoria de Cristo su pueblo es libre. Las cadenas de la esclavitud del pecado han caído. Hermanos, el juicio es necesario antes de la liberación, y por eso el juicio forma parte de las buenas nuevas. La ira de Dios forma parte de las buenas noticias. La ira de Dios contra el pecado, contra la maldad, contra el enemigo, para la salvación de su pueblo. Nahum es también una advertencia para aquellos que aún no se han refugiado en Cristo Jesús. Si aún no te has refugiado en Cristo Jesús para la salvación de tu alma, como dice Salvador Gómez, el pastor Salvador Gómez, hay que refugiarse en el amor de Dios para librarse de la ira de Dios. El juicio contra Nínive es una imagen del juicio final que Dios traerá sobre todas las naciones y sobre la cual Jesús mismo hace referencia en Mateo capítulo 25. Y Nahum lo expresa al inicio de su libro. Dios no tendrá por inocente al culpable. Lo hemos leído, Nahum 1:3. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y si no te has refugiado aún en la salvación de Cristo Jesús, eres culpable ante Dios. Hermano, amigo, toda la historia se acerca al momento final, el día del juicio. Y no podemos vivir como los ninivitas, confiados en tener una vida cómoda, vivir observando solamente algunos aspectos del carácter de Dios. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bondad. Querido amigo, no uses el tiempo de gracia para creerte impune, para creer que nada va a suceder. Debemos tener presente que Él también es justo. Y está enojado contra los pecadores, está enojado contra el pecado, y su ira algún día se desplegará. Querido amigo, Dios es un Dios de gracia, pero habrá un día en que su gracia ya no será accesible. Y la predicación de Pablo en Atenas nos lo recuerda en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice el apóstol Pablo a los atenienses: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es este varón designado por Dios, al cual Dios levantó de los muertos? Jesucristo. Jesucristo es el que juzgará al mundo con justicia. Jesucristo es el hombre designado por el Señor, por Dios, aquel que levantó de entre los muertos. Y esto nos lleva a contemplar, y me vais a permitir hacer un pequeño bonus track, Jesús en el libro de Nahum. ¿Cómo podemos ver a Jesús en el libro de Nahum? Muy simple, recordando las palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 22. Pablo escribe a los Romanos: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, tú también serás condenado, si no estás en la bondad de Cristo. Severidad, hermanos, para los que caen en el juicio de Dios, pero bondad para los que permanecemos en el sacrificio de Cristo, en su sangre. El libro de Nahum nos presenta estos dos aspectos del carácter de Dios, nos deja ver el celo de Dios, la ira de Dios, la venganza de Dios contra los enemigos y el deseo de Dios de hacer justicia, pero también nos muestra la bondad de Dios, como hemos leído en el versículo 7. Bueno es el Señor, fortaleza en el día de la angustia. Y el mejor ejemplo para poder ver estos dos aspectos del carácter de Dios es la cruz del Calvario. Es la cruz de Cristo, aquella ira de Dios que cayó sobre la persona de Cristo Jesús, porque llevaba todos nuestros pecados. La copa de la ira de Dios que fue derramada sobre Cristo Jesús en la cruz, porque Él llevaba nuestra culpa. Y en ese sacrificio de Jesús también contemplamos el amor santo y perfecto de Dios, un amor por pecadores, por sus enemigos, por los que le éramos contrario, por los que le ofendíamos. Cristo sufrió la ira de Dios por nuestro pecado, y los que depositamos nuestra confianza en Él somos cubiertos por su justicia para no sufrir el juicio final y el castigo eterno. Querido amigo, Dios aún deja tiempo de gracia. Cristo aún extiende sus brazos de amor. La gracia del Señor todavía es alcanzable hoy, pero llegará el día del juicio. Como hemos leído en Nahum 1:5, los montes tiemblan delante de Él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan dirán: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y querido amigo, el día del juicio es descrito también en Apocalipsis, prácticamente de forma idéntica que en Nahum. Escribe Juan en el capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gente intentará huir de la ira del Cordero. Y escribe Juan: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Querido amigo, refúgiate en Jesús. Él es el único lugar donde podrás estar a salvo de la ira de Dios en el día del juicio. Querido amigo, hoy es día de salvación. Si sientes la voz del Señor en tu corazón, no esperes a mañana. Pide al Señor que Él sea tu defensor, que Él sea tu salvador, que Él sea tu fortaleza. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias
porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero gracias también porque tú eres un Dios de ira, eres un Dios celoso de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Señor, por el mensaje de Nahum. Gracias, Señor, por lo que podemos ver en él y aprender en él, Señor. Y te pedimos que hoy más personas puedan refugiarse en la sangre de Cristo, que puedan entender, Señor, y creer en su corazón que tú lo levantaste de los muertos y que solamente en su sangre hay salvación y limpieza de los pecados. Padre Santo, que tu nombre sea exaltado en este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.